tenemos muchos problemas en general y discutimos un montón sobre todas las semanas sobre algo nuevo, pero hay un problema sobre lo que no estamos discutiendo mucho, por lo menos no toma la dimensión que debiera tomar, y es el tema de la educación, que todos decimos que nos preocupa mucho, pero hacemos poco porque el tema se resuelva y se encamine. Eh, Se ha hecho un relevamiento, se han tomado evaluaciones en las distintas provincias, creo que en 22 provincias exactamente, y los resultados en principio no han sido buenos. Vamos a revisar con Irene Kitt, que es pedagoga y es presidente de la Asociación Civil Educación para Todos, dónde estamos parados. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por dedicarle tiempo a educación y en particular, bueno, en esta entrevista hablo como referente de Argentinos por la Educación, que es un conglomerado de asociaciones que está tratando de poner este tema en agenda de debate de la comunidad y sin ustedes presentándolo en los medios no podríamos hacerlo. Muchas gracias, Irene. El gusto es nuestro. Irene, ya veníamos medio torcidos, nos agarró la pandemia, nos pegó un saque bárbaro desde el punto de vista general, por supuesto, pero desde el punto de vista educativo en particular. Eh, Dijimos, bueno, a partir de acá, va ahora, hay que prestarle atención, hay que cambiar, hay que adaptar, hay que ver cómo salimos de esto, cómo nos reacomodamos. No sé si cambió mucho la cosa, o estamos igual que como veníamos. Cuénteme, por favor. A ver, tenemos una preocupación, como bien dices, nuestro tema en muchos, como en otros temas de Argentina, es pasar de la preocupación discursiva, por así decirlo, a la ocupación eficaz, ¿no? A dedicarle y alinear todos nuestros esfuerzos. Eh, Tenemos indicadores o referencias con respecto a cómo marcha la educación, que siempre son, por así decirlo, hay una cuestión que es una evaluación general, externa a la escuela, y después está la impresión que cada uno de nosotros, como papá, mamá, tía, abuela, docente, tenemos en relación con la educación. En particular, de todo lo que se podría hablar de la educación, a mí me gustaría concentrarme por los tiempos que tiene el estar el tema en el aire, con el tema de la posibilidad que desde la escuela le demos a todos los estudiantes de Argentina en general, de Santa Fe y de Rosario en particular, el desarrollo de la capacidad bien fortalecida de poder leer un texto, no importa si es papel o si es digital, y no importa si viene generado por un medio o es el resultado de una inteligencia artificial, pero la posibilidad de leer un texto, entenderlo, criticarlo con fundamento, ¿no? Criticar por, viste, la palabra Sí, suelta sí, sí, sí. no aporta conocimiento. Bueno, esa capacidad de leer, que siempre se dice leer sin entender es casi como no leer. Digo, es como un acto mecánico. Leer es un acto que ocurre acá, no Sí. ocurre, digamos, en la boca cuando hablamos. Bueno, ese tema está siendo objeto de muchas evaluaciones este año y el año pasado muchas provincias, entre ellas Santa Fe, fueron tomando sus evaluaciones sobre el proceso y sobre cómo están, sobre todo los niños de primaria. Los de secundaria tienen mucho para mejorar porque no es que no saben leer y escribir, tienen muchas dificultades de comprensión, pero hay como un énfasis decidido a nivel federal de concentrarse en que los niños de primaria terminen la primaria como un poco teníamos la imagen de antes, que decíamos que mi abuela, mi mamá había terminado tercer grado y sabía leerlo más bien. Y ahora parece que llegan a último año de la secundaria y no entienden lo que leen. Bueno, eso estaba esperando que usted terminara la idea, Irene, pero evidentemente hemos retrocedido porque y ahora estamos tratando de volver a lograr objetivos mínimos, o me equivoco, básicos, es decir, que entienda un texto y que lo pueda Exactamente. discutir. Hemos retrocedido, pero un montón. A ver, uno dice, la escuela no está solo para enseñar a leer y escribir, pero si no enseña a leer y escribir, ¿para qué está? Y sí, sí, pero Entonces, bueno, hay dos cosas de las que podría decir sintéticamente. Hay una cuestión en relación al tiempo que se le dedica a la enseñanza, la lectura y la escritura. Nuestros padres, nuestros abuelos, en fin, mis generaciones previas, la verdad que en la escuela primaria tenía menos objetivos
mucho más direccionales y mucho más sinérgicos sería la palabra, que le dedicábamos mucho esfuerzo y mucha atención. Leer y escribir, matemática, había una cosa que era como civismo, que integraba Sí, historia, geografía, y temas de salud, ¿no? O sea, había todo un abordaje, por así decirlo, de la biología, pero muy centrado en la salud y higiene, es decir, con palabras viejas lo digo, sí, sí, pero esa sí, era sí, la sí, idea. sí. Entonces, creo que todos en nuestra vida personal sabemos, qué sé yo, la primera vez que queremos hacer una masa con levadura no nos sale. Si la hacemos esa sola vez y abandonamos es una cosa, si practicamos 10 veces es otra y si practicamos 100 es otra. Entonces, hoy la escuela primaria, la verdad que tensionada con un montón de cosas que queremos lograr en primaria, no le dedica suficiente tiempo. Voy a dar un ejemplo concreto. En general, en las escuelas de jornada simple hay unas 25 horas cátedra de clase por semana. Y en general son entre 5, promedio 5 para lengua, 5 para matemática. O sea, menos de la mitad del tiempo que el niño está en la escuela, en la primaria está concentrado en lectura, escritura y matemática, que son como los dos esquemas de pensamiento que después nos permiten seguir aprendiendo un montón de otras cosas. Entonces, ese es un tema, Sí. que se le pueda dedicar tiempo, que los docentes reciban un mensaje claro, que las familias sepamos qué tiempo se le dedica a la enseñanza de la lectura y la escritura, a matemática en la escuela, que le podamos preguntar a nuestros hijos, ¿qué leíste hoy? ¿Qué leíste esta semana en la escuela? En primaria, en secundaria, de los distintos grados. ¿Qué leíste en la escuela? Porque no es lo mismo leer solo mientras uno se está formando como lector, que leer con el docente que te ayuda. Hay prácticas de lectura, no es solamente pronunciar en voz alta lo que está escrito, es entender la relación entre los párrafos, entender las inferencias. Yo siempre pongo un ejemplo, ya con esto cierro. Se lo trajo y le dijo, ¿no? Esa frase, Sí. si vos no tenés una manera de leer que sepas ese lo, ese objeto directo a qué remite, y ese lee a qué parte de lo que leíste antes remite, no entendés. Y no es una palabra para buscar en el diccionario. Sí. Esa práctica de lectura debe ocurrir en la escuela. Ahora, Irene, esto tendría que haber sido de consenso rápido. Es decir, salimos de la pandemia, detectamos cosas y bueno, che, venimos fallando en esto, corrijamos, pero pasó mucho tiempo desde la pandemia y todavía estamos viendo si podemos hacer que los chicos lean lo suficiente como para comprender, entender y poder debatir sobre un texto. ¿Qué queda para cuando tengamos que discutir la incorporación de la inteligencia artificial, del teléfono Uf, celular sí, el teléfono celular no? Es decir, lo recontra básico lo que usted nos está contando y que antes se lograba satisfactoriamente y ahora no. Ahora estamos discutiendo si podemos volver a lograr esos objetivos. Es, es tremendo lo que usted nos está contando. mira, absolutamente, digo, la verdad que yo igual de todas maneras soy pedagoga y soy como una optimista realista, pese a todo, bueno, a lo mejor los procesos llevan un tiempo que no son los que uno desea. Coincido con lo que dices que es una prioridad que cae de como de sentido común, cae que para el que no está metido por ahí en los ambientes, dice, ¿qué es lo que están discutiendo? Por favor, ¿qué están discutiendo? Bueno, quiero solamente mencionar una cuestión que es que durante mucho tiempo, no solamente en Argentina, sino en muchos países de la región, hubo como un descrédito, una poca valoración de lo que llamamos la enseñanza metódica, ¿no? Para aprender a leer y escribir hace falta tener un método y seguirlo paso a paso. Hay varios métodos, y cualquier método seguido regularmente, método basado en los conocimientos, no en la intuición, un método, que hay métodos de enseñanza de la lectura y la escritura, que ya ahora conocen cómo la cabeza trabaja. Hay mucho conocimiento que se renovó con todo lo que ahora sabemos de neurociencias, eh, y ese método debe ser aplicado rigurosamente todos los días de las clases y con el mismo enfoque de primero a segundo grado, de segundo a tercero, de tercero a cuarto. ¿Qué es lo que sucedió en estas décadas, diría? Las últimas, diría, entre 3 y 4 décadas, eh, que la enseñanza metódica en sí se desvalorizó.
Entonces, ser metódico era como ser autoritario, de alguna manera. Sí, Era como ser rígido, ¿viste? sí, Inflexible. sí, sí, sí. Y la verdad que el método puede ser un método amable, basado en el interés de los estudiantes, no tiene que por qué ser un método impuesto a los gritos, ni mucho menos. Pero yo tengo que saber cuál es el paso a paso para enseñar. Los niños no descubren espontáneamente la palabra escrita, se las tengo que enseñar. Y creo que lo que ahora está llegando al consenso es decir, vamos a trabajar con los docentes, que muchos de los docentes que se formaron en estas décadas no estudiaron en su formación docente cómo alfabetizar, porque se suponía que era fácil. Vos le Sí. enseñás a los chicos las letras, les pones unos carteles, les lees y los chicos como que descubren cómo leer y escribir. Y ahora sabemos que no es así y que sin método, sin enseñanza sistemática, no se aprende a leer bien en el sentido que decíamos al principio. Tremendo. La verdad que con esto que nos está contando me dio una paliza terrible. Irene, por último, los chicos cuando terminan la primaria, ¿qué porcentaje sale de la primaria, ya no de segundo, tercer grado, cuarto grado? ¿Cuántos salen de la primaria y no entienden bien lo que leen? Las últimas evaluaciones que tenemos nacionales hablan de un 40% de 4 de cada 10 estudiantes que entre 4 y 5, vamos a poner 4 para ser optimistas, que salen de la escuela primaria con débiles conocimientos, con débil dominio de la palabra escrita, de la primaria, donde hay un contexto institucional propio y más contenedor. Cuando ese estudiante pasa a la secundaria, y pasa a tener varios profesores que cada uno le va a dar algo distinto para leer, ese 40% tiene enormes dificultades. Y del otro 60% diría que por lo menos 10 o 20% más no va a poder enfrentar la complejidad de la secundaria. O sea, pudo enfrentar la complejidad de textos de primaria, pero vamos a usar una palabra que no es muy académica, zafaron en la primaria, pero se van a encontrar en la secundaria con una gran dificultad para poder leer de una semana a otra, qué sé yo, 10 páginas de distintas, una página de cada una de distintas materias, no está con esa fortaleza. Debieran terminar con esa fortaleza, con la complejidad propia de primaria, y la verdad que estamos débiles. Y en la secundaria, hasta que eso no mejore, primer año de la secundaria tendría que ser como un año muy fortalecedor de la comprensión lectora y del conocimiento matemático, porque hago una pastillita, en secundaria, en matemáticas, se salta el álgebra, y la verdad que los chicos no entienden nada No, de por nada, qué nada, salimos de sí. los números y decimos A más B igual a C, y no entienden Sí. nada. Una catástrofe, Irene, lo que nos acaba de contar. Una catástrofe a la que no le estamos dedicando, salvo excepciones como las que ustedes representan, no le estamos dedicando el tiempo. Esto es una catástrofe. 40% de los chicos que terminan la primaria no entienden bien lo que leen y después en la secundaria se le pone peor. Y se suma un Ujú. porcentaje mayor. Una cosa tremenda, espantosa. Le agradezco mucho, Irene. Vamos a volver sobre el tema más seguido para tratar de apoyar entender un poco dónde estamos parados. Estamos mal, estamos mal. Le Sí, agradezco sí. mucho, ¿eh? No, a disposición y bueno, en otra conversación podemos dar algunos tips para ir moviendo un poquito esta situación que si bien es dramática, hay conocimiento como para poder salir de esto gracias a cómo se fue desarrollando Sí, mucho conocimiento científico. Muchas sí, sí, sí. gracias. No, al contrario. Adiós. Hasta luego y muchas gracias. Irene Kitt es pedagoga y es presidente de la Asociación Civil Educación para Todos. Y después también en representación nos hablaba de un grupo de asociaciones que están trabajando por la educación. Pero es una catástrofe tremenda lo que hemos hecho en la Argentina en las últimas décadas. Qué desastre. Ustedes escucharon los porcentajes, 40% de los chicos no entiende, no al final del segundo y tercer grado, al final de la primaria, al final de séptimo grado no entiende lo que lee. Cuando entra a la secundaria no van ni para atrás. Pero como en la secundaria se complejiza un poco el tema y hay algunos que zafaron por un pelito en la primaria,
hay 10-20% más que se agrega a ese 40% que en la secundaria se les complica mucho. 60% da eso. Pero estamos hablando no de que resuelven un problema complejo, estamos hablando de que no entienden lo que leen. Miremos bien a los muchachos que se van a presentar para las elecciones ahora, miremoslo bien. Veamos qué cosas defienden, qué país quieren para nosotros. Los que estuvieron en las últimas décadas largas. Bueno, vamos a hacer noticias.